Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Oigan, hoy quiero seguir compartiendo sobre mi reflexión del chakra garganta y todo lo que ha sucedido. Continúo con esta fórmula de gemas. Ya no ha sido como tan intenso todo esto. Creo que el aprendizaje mayor fue la reflexión esta que les conté de el recuerdo de vidas pasadas. Pero creo que es importante que les comparta lo que ha significado para mí tener Hashimoto, ¿ok? Para quien no sepa, el Hashimoto es una enfermedad autoinmune, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que tu propio sistema, tu propio cuerpo ataca un órgano, ¿ok? En este caso, al ser el Hashimoto, significa que mi sistema inmune ataca a mi tiroides, ¿ok? Y pues ¿dónde está la tiroides? En la garganta, en el chakra garganta. Así que creo que cualquier persona que tenga alguna condición o algún tema relacionado con el cuello, la garganta, la tiroides, tiene un bloqueo energético en el chakra garganta, ¿ok? Entonces, me gustaría hacer como varios videos contándoles diferentes temas que a mí me han servido para entender esta condición y que si a alguien le sirve, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, en este video quiero hablar sobre los secretos, ¿ok? A nivel árbol genealógico, o sea, desde una visión de la terapia sistémica, los secretos son súper, mmm, generan un impacto muy grande en nuestras vidas, ¿ok? ¿Y con qué, a qué me refiero? Cuando nosotros somos parte de un sistema familiar, ¿ok? Y lo que estamos viviendo en nuestro presente, o sea, nuestra vida, hola Toño, cuando estamos, cualquier cosa que estemos viviendo en el presente, desde este paradigma, se refiere que es un fractal o una porción de lo que se vivió en generaciones atrás, ¿ok? Entonces, en todas las familias hay secretos y es súper importante trabajar en ellos para poder encontrar equilibrio y liberación. Entonces, la verdad que no me acuerdo quién fue quien me lo dijo, pero cuando yo estoy ya poniéndole atención al tema de la tiroides, fui con un terapeuta, supongo. Si no me acuerdo bien en qué momento de la vida fue que me dijeron esto, pero en esta sesión esta persona me dijo, ¿cuándo te diagnosticaron el hipotiroidismo? Porque en mi caso empezó con hipotiroidismo, ¿ok? Entonces yo le dije, no, pues en el 2012, ¿ok? Me dijo, bueno, vete 5 años atrás. ¿Qué pasó? Y ahí, pues obviamente, como que todo cuadró, porque ya lo he contado, creo, en algunas ocasiones, pero yo en el 2007 tuve una interrupción del embarazo. Yo elegí interrumpir el embarazo y lo guardé como un secreto, ¿ok? Los secretos, por lo general, conllevan culpa, vergüenza, miedo y en algunos casos protección, ¿ok? En mi caso claramente era vergüenza. Yo no quería decirle absolutamente a nadie lo que hice, porque además no pedí consejos. O sea, por lo mismo de que no quería que me convencieran de nada, yo me lo guardé, ¿ok? Se lo conté a un par de amigas, pero poco más, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pasaron muchos años y con muchos años son más de 10 años que yo guardé esto para mí, ¿ok? Entonces sabemos que las emociones son para que fluyan, o sea, emociones, emotion, ¿no? Energía en movimiento. Cuando nosotros nos guardamos ciertas emociones, las emociones se van a ir colocando en alguna parte de nuestro cuerpo. En mi caso, yo soy súper consciente que yo viví esta situación como un secreto. Yo guardé este secreto sobre todo para mis papás, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me juzgaba muchísimo, tenía pavor que me juzgaran, me sentía la peor persona del mundo.
Entonces, no quería compartir esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pasa el tiempo, yo empiezo a trabajar en mí, ¿no? Empiezo a ir a terapia, empiezo a ir a hacer sesiones de X y Y y Z. Y en el 2018, yo creo que fue, en España, una terapeuta que quiero muchísimo, Betty, me dijo, ya es hora de decirlo. Y yo como ¿de qué me habla? Me dice, es hora de hablarlo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entendí claramente a qué se refería. ¿Por qué? Voy a hacer como un pequeño resumen sobre cuáles son estos impactos que tienen los secretos a nivel individual y a nivel sistema familiar, ¿ok? Como ya decía, los secretos siempre van a traer con ellos emociones de miedo, de culpa, de vergüenza y muchas veces de protección, en el sentido de que hay familias o hay personas que prefieren guardar información o no decir algo porque están protegiendo a sus hijos, están protegiendo a su reputación, están protegiendo lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando guardamos un secreto, lo vivimos en silencio, lo vivimos en soledad, ¿ok? Y se genera un campo mórfico. Este campo mórfico, que es como una nube energética, hace que en las siguientes generaciones sea mucho más fácil transitar ese camino. Y entonces, como ya les había dicho que nosotros somos un fractal de lo que se vivió antes, si nosotros vivimos o ocultamos un secreto, es muy probable que las generaciones que siguen van a repetir esa historia porque está oculta, ¿ok? Entonces, en mi caso, cuando yo empiezo a estudiar lo del análisis del árbol genealógico y empiezo a trabajar en mí, me empiezo a agobiar un poco, porque aunque yo no tenga descendencia, mis sobrinos, pues son parte de mi árbol. Entonces dije, necesito hacerme cargo de lo que yo viví, necesito hacerme responsable para liberar a las futuras generaciones, ¿ok? Sobre todo porque, aunque yo no tengo una descendencia directa, ya sabemos que podemos ser dobles o herederos universales o maestros de algún miembro de nuestra familia, no necesariamente directo, ¿no? O sea, no nuestros hijos o nuestros papás, sino que puede ser la tía abuela o puede ser la prima, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo dije, ok, es momento de hacerme responsable y de liberarme de este secreto. ¿Por qué? Porque los secretos generan mucho dolor, generan sufrimiento y dentro de nosotros el secreto quiere salir a la luz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llego con esta terapeuta, con Betty, y me dice, es hora de decirlo, yo tenía clarísimo qué era lo que necesitaba decir. Entonces, regreso de viaje y hablo con mis papás, ¿no? Entonces, les digo, necesito hablar con ustedes. Estaba yo en su casa y me acuerdo que me meto en el cuarto de ellos y ellos pues están como intrigados, ¿no? De qué es lo que voy a decir. Entonces, mientras yo hablaba, obviamente lloraba, se me quebraba la voz y mi tiroides zumbaba, así, ¿no? O sea, era una sensación que claramente en mi cuerpo el secreto se quedó guardado aquí. Que obviamente el chakra garganta es la expresión, ¿no? La comunicación. Entonces, para mí, este fue uno como de los puntos cruciales de el entendimiento de mi situación. Porque, a ver, de la manera más compasiva conmigo misma, tomé la responsabilidad de que a través de ese secreto yo me generé la tiroides, ¿ok? Bueno, el hipotiroidismo. A mí me gusta llegar a este punto donde sé que yo soy la creadora de mi realidad y si yo tomo la responsabilidad de la situación, puedo encontrar respuestas, puedo encontrar regalos, ¿ok? Entonces,
sí, seguramente la medicina me va a decir, no, el hipotiroidismo se genera porque hubo un cambio en la no sé qué hormonal, ¿no? O cualquier cosa puede ser. En mi caso, esto fue como la respuesta o el entendimiento que me dio paz a mí en, en ese momento, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que es súper interesante cuando las familias o las personas guardamos secretos. Eh, al no decir las cosas, obviamente se genera un sufrimiento, pero cuando tenemos la capacidad de exponernos y de decir y de hablar y confesarnos, de cierta manera, eh, eso libera tanto a las generaciones futuras como a las pasadas, ¿ok? Ahora, volviendo al tema de que lo que vivimos nosotros en esta vida, en este presente, es algo que ya se vivió atrás. Yo decía, qué raro, porque hay algo, o sea, yo no sabía si alguien en mi familia había tenido una interrupción del embarazo, ¿no? Pero partiendo de este tema yo decía, ok, no, o sea, si te está pasando a ti, le pasó a alguien arriba, ¿no? Entonces, cuando yo les comparto a mis papás esta situación, les comparto esto que viví, yo tenía pavor de hablar, ¿no? O sea, era como, no quiero decirlo porque me van a juzgar, no quiero porque los defraudé, porque bla, 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 ¿no? O sea, había muchísimas cosas. Y Betty, esta terapeuta, cuando me dijo, es hora de hablar, me dijo una frase que se me quedó grabada por siempre y fue, uno cree que te van a juzgar igual que tú te juzgas, pero no es así. Entonces, cuando me dijo eso, fue como de, ok, o sea, la razón por la que no les he platicado eso a mis papás es porque yo me juzgo muchísimo, ¿no? O sea, en realidad, esta situación, pues, fue un tema que tuve que trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces cuando yo les expreso esto, les cuento mi secreto, fue como si me quitara 200 toneladas de la espalda. La reacción de mis papás me sorprendió porque fue tan amorosa y fue tan comprensiva y fue tan dulce. Eh, Me acuerdo que mi mamá, cuando se lo conté, o sea, porque estaban los dos juntos, ¿no? Lo primero que hizo mi papá fue abrazarme, y decirme que no pasaba nada. O sea, aparte ya habían pasado 11 años desde que sucedió, ¿saben? O más. No, 13, ya no me acuerdo. O sea, pero bueno, pasan muchos años. Y cuando estoy hablando y todo, mi mamá lloraba y lloraba y lloraba. Y claro, o sea, como que uno empieza así como a preguntarse, chale, ¿que la estoy haciendo sufrir o qué? Y entonces me dice, lloro porque cómo fue posible que lo hayas vivido sola, ¿no? O sea, esta situación que no fue nada fácil y que literal, pues la viví sola. Entonces, ay, fue tan fuerte, pero tan liberador. Y al poco tiempo, como un par de semanas, voy a casa de mis papás y mi mamá me dice, necesito contarte algo. Y ahí entendí que el contar los secretos o el darle luz a lo que está oculto libera. Mi mamá me compartió algo que claramente era un secreto, que claramente estaba oculto y que era de generaciones arriba. Y ahí entendí, ¿no? Que dije, ok, a mí me pasó una vez, a esta ancestra le pasó 2, 3, 4 veces, ¿no? O sea, entonces, como que me dio a entender mucho, ¿no? Todo este trabajo del árbol genealógico, pero también de cómo los secretos impactan muchísimo. Y nada más háganlo como ejercicio, o sea, traten de conectar con sus emociones cada vez que han ocultado algo. O sea, ¿qué les genera? Me genera miedo, ¿no? Porque a lo mejor y me van a correr o me van a echar o me van a hacer algo. Me genera vergüenza porque me da miedo que me juzguen. Me genera muchísima culpa porque arruiné algo o hice algo, ¿no? Entonces, si a nosotros
en esta generación que tiene un nivel de conciencia distinto a la generación de nuestros padres, de la generación de nuestros abuelos y mucho más la de nuestros bisabuelos, cómo afectó cuando una abuela o una bisabuela vivieron algo en silencio, se lo tuvieron que comer, fingir que no pasaba nada, ¿no? Y generar este campo mórfico donde se traza un camino que hace que al estar oculto, el inconsciente familiar lo siga, ¿ok? Entonces, este fue uno de los primeros como aprendizajes que tuve en relación con la tiroides y que fue como muy revelador y que me ayudó muchísimo. Entonces, se los comparto únicamente porque hay miles de teorías, hay miles de causas, ¿no? Que te pueden generar una enfermedad, una dolencia, una condición. Pero en mi caso, una de las capas de todo este universo del autoconocimiento fue el reconocer que en mi caso un secreto impactó tanto en mi psique y en mi cuerpo que me generé el hipotiroidismo, ¿ok? Así que, bueno, tengo más información, ¿no? Pero quiero como dividirla en temas específicos porque, pues, cada uno que me esté escuchando, pues a lo mejor y reacciona con uno o con otro, entonces no los quiero mezclar. Pero bueno, este es como el impacto que tuvo el secreto en mi vida y que al momento de hablarlo se sintió como la tiroides empezó como a liberarse, pero bueno, el daño ya estaba hecho, ¿no? Entonces, no pude sanar, pero bueno, también eso tiene una respuesta y tiene una razón. Así que bueno, ya se los iré contando. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que estén bien. Y aquí sigo analizando todo lo del chakra garganta, que, nada más así como chisme, la semana pasada, sí, el domingo, no el que pasó, sino el anterior, amanecí con una infección en la garganta, mal plan, y yo sabía que era meramente emocional, porque no tenía síntomas, ¿no? O sea, no tenía ni cuerpo cortado, no tenía como malestar, sino que solo tenía una placa así cañona. Hola, Agua Florida, saludos desde Chile. Hola. Es que estoy tratando de ubicar tu nombre y creo que somos terapeutas de gemas. Creo que sí. Este, por favor, dime tu nombre, Agua Florida. Pero bueno, entonces fue súper interesante cómo me dio esta infección y creo que claramente tiene que ver con esta liberación de ese recuerdo aquel de haber sido decapitada. Así que bueno, Agua Florida, no me has dado tu nombre, pero bueno, te mando un fuerte abrazo, de vuelta y amo Chile con todo mi corazón. Pero bueno, saludos a todos, que estén bien. Bye.